Vamos a dar lectura a una porción de la palabra del Señor. Ya ustedes conocen el tema de esta noche, ¿verdad? Porque se publicó en la programación de WhatsApp de la iglesia. Así que yo quiero compartir con ustedes en esta noche un versículo de la palabra del Señor. Y será en el libro de Segunda Reyes, capítulo 21. Vamos a leer el versículo número 15. Repito, Segunda Reyes, capítulo 21, versículo 15. Damos lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice de la siguiente manera: por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y han provocado mi ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Gracias. Se pueden sentar en esta noche. Aleluya. La transformación de un rey llamado Manasés es el tema que tenemos para esta ocasión. Lo que Dios siempre ha deseado en la vida del hombre es el cambio, es la restauración. Dios siempre ha tenido la preocupación de que el hombre tenga un acercamiento ante su presencia. Y esto básicamente cuando el hombre viola los principios que Él ha establecido en su palabra. Y la nación de Israel en muchas ocasiones hicieron lo malo ante la presencia del Dios que lo había llamado. Israel, conociendo la supremacía de Dios y conociendo su grandeza y sabiendo de los grandes milagros, de las proezas que él había desarrollado en su pueblo, aún así el pueblo le fallaba constantemente ante su presencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que en momento determinado el corazón de la nación de Israel se convertía en un corazón de piedra. O sea, un corazón con poca sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Recordemos que Dios había hecho la observación al pueblo y le había dicho que Él anhelaba hacer una transformación de ese corazón de piedra, convertirlo en un corazón de carne. Pero el hombre tiene la libre voluntad. Escoge entre el bien y el mal. Dios no obliga a nadie. Cada quien tiene una mente, un corazón. Y ese corazón y esa mente, el hombre tiene el derecho y la facultad de escoger entre el bien o el mal, entre la salvación o la perdición. Y ante todas estas circunstancias negativas, Dios siempre anhelaba un corazón arrepentido, un corazón que quisiera un cambio de conducta, un cambio de comportamiento delante de Él. Dios siempre ha querido eso del hombre cuando el hombre le falla. Cuando el hombre
comete pecado ante su presencia, Dios solamente espera la humillación. Dios solamente espera el cambio. Y hemos dicho que nosotros estamos en una sociedad donde existe una gran decadencia espiritual. Una sociedad que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Está torcida la sociedad. Tristemente, esa es la realidad que experimenta esta sociedad moderna. Y aún así, Dios anhela que el hombre cambie de dirección y que se rinda ante su presencia y que pueda reconocer su cuadro espiritual negativo ante la presencia de Dios. Y nosotros en esta noche estamos al frente de un hombre que estuvo en la dirección de Judá durante un largo tiempo. Él comienza su reinado a la edad de 12 años. Este rey de nombre Manasés, el 14º rey de Judá en el reinado del sur. Y nosotros sabemos que duró un proceso de reinado de 55 años gobernando esta nación. Estamos hablando de un tiempo bastante extenso, bastante largo. Pero tristemente, este rey, conociendo la realidad de la sociedad de Judá y conociendo la historia, en lugar de tomar la decisión de su padre, que hizo lo justo, lo bueno ante la presencia de Dios, él tomó una dirección muy equivocada a la dirección que su padre había tomado, que era un hombre justo ante la presencia de Dios. Tan justo que Dios le extendió 15 años más de vida, y en este proceso nació Manasés. Pero Manasés, en lugar de tomar la dirección correcta y dar cumplimiento a los mandamientos que Dios había revelado, tristemente este hombre tenía un corazón que no estaba arrepentido. De la misma manera en que Dios le había llamado la atención al pueblo de Israel para que cambiara su corazón de piedra a un corazón de carne, Manasés, en cuanto a lo que él hacía, demostraba que tenía un corazón de piedra ante la presencia de Dios, o sea, un corazón que no estaba arrepentido, un corazón que no escuchaba la voz de Dios en ningún momento, no escuchaba la voz de Dios en ninguna circunstancia, porque tristemente y aparentemente estaba lleno de arrogancia, posiblemente por la posición que él tenía. Este hombre tenía un corazón tan malvado que sacrificaba a sus hijos a los dioses. Este hombre consultaba a los adivinos, se excedía en hacer lo malo. Este hombre desvió por completo a la nación de Judá para que pusiera en práctica el pecado, la idolatría. O sea, todo lo que Dios condenaba, Manasés lo ponía en alto, en un altar, no haciendo caso a los mandamientos que Dios había establecido. Este hombre, tristemente, no tenía temor de Dios. Y recordemos que cuando una persona practica el pecado y no tiene temor de Dios, tarde o temprano Dios hará algo. Tarde o temprano las acciones van a tener consecuencias negativas ante la presencia del Dios de Israel. Gloria al Señor.
A mí particularmente me llama la atención que Dios siempre, cuando hace un llamado al arrepentimiento, Dios siempre anhela en su trono de gracia que el hombre asuma la responsabilidad de arrepentimiento y que le pueda servir de corazón y que eche el pecado a un lado y viva una vida no conforme a la manera de él, sino conforme a la manera como Dios ha establecido en su palabra. Entonces, ¿qué hizo Manasés? Reparó los lugares altos que su padre había destruido. Construyó altares a Baal. Talló imágenes de acera. Profanó el templo de Jehová y consultaba a los muertos. Todo esto era un indicativo de forma directa de que este hombre le hacía falta el arrepentimiento y la Biblia lo clasifica como el peor de los reyes de la nación de Israel. Fíjense en qué lugar estaba colocado este hombre. Hacía todo tipo de pecado ante la presencia del Dios de Israel. Y Dios había tomado la determinación de enviar el castigo. ¿Para qué? Para que Manasés y el pueblo cambiaran de dirección. Dios da advertencia al pueblo. Y Dios indica que tarde o temprano va a venir un juicio. Pero en el proceso del juicio, Dios anhela la transformación. Dios anhela el cambio. Yo particularmente entiendo que la humanidad hoy en día está en una especie de compás de espera ante la presencia de Dios, y Dios le da tiempo al hombre para que cambie de conducta, para que cambie de comportamiento ante su presencia, porque Dios lo que más anhela del hombre es que le adore en espíritu y en verdad, y que pueda reconocer realmente que Dios está por encima de todo y que Dios ocupa el primer lugar. La nación de Judá, Manasés, había olvidado de forma directa esta gran revelación que Dios había revelado a través de su siervo Moisés. Estaban provocando la ira. Estaban provocando que Dios emitiera una sentencia, porque el texto que nosotros hemos leído en esta noche dice que habían hecho lo malo ante mis ojos y han provocado mi ira. O sea, las malas acciones del hombre, de la sociedad en sentido general, llama la atención de Dios, pero no llama la atención de Dios de una manera positiva, sino de una manera negativa. El corazón de piedra, Dios lo quiere cambiar en un corazón de carne. El hombre que odia a Dios, Dios lo quiere transformar. Salomón dice que el necio expresa en su corazón: no hay Dios, no existe Dios. Pero aunque el necio diga no existe Dios, Dios seguirá siendo Dios. Aunque la filosofía niegue la realidad de Dios, independientemente lo que quiere decir la filosofía, Dios seguirá siendo Dios. Y Judá tenía que estar convencida de que las actividades paganas que estaban haciendo no era de honra al Dios de Israel. Tenían que entender que la manera como se estaban conduciendo, esto estaba provocando el juicio de parte de Dios. Estamos hablando de un pueblo que había observado proezas, de un pueblo que había observado maravillas de parte de Dios a través de ellos.
Y aún así, la triste realidad es que el pueblo le fallaba constantemente ante su presencia. Pero cuando se presenta cualquier crisis, cualquier situación, diríamos, no grata ante la presencia del Señor, Dios tiene personas que en medio de la crisis siempre se mantienen apartadas y purificadas delante de Él. En medio de este proceso de crisis que Judá estaba experimentando, Dios envió profetas. ¿Para qué? Para que hablaran directamente al rey Manasés. Y la profecía tenía que ver específicamente con el juicio establecido. Dios emite la profecía para que Judá se humille ante la presencia de su Dios y entendiera que el camino del paganismo era el camino equivocado que lo iba a llevar directamente a la perdición. Gloria al Señor. O sea, te envío profeta, mensajero, para que la visión, tu entendimiento, tu capacidad delante de mí cambie. ¿Cuál era el cuadro espiritual de la nación de Judá? Era un cuadro espiritual pésimo. Era un cuadro espiritual oscuro, no grato ante la presencia de Dios. Y Dios, a través de los profetas, estaba tratando de que la panorámica espiritual cambiara dentro de la nación de Judá. Pero qué triste es cuando Dios habla y el hombre no hace caso. Qué triste es cuando Dios revela y el hombre hace caso omiso a lo que Dios está revelando. Esta forma y esta manera de Dios tratar con la nación de Judá da a entender claramente lo grande que es Dios, su misericordia, su amor, su compasión hacia la humanidad. Porque si nosotros analizamos la vida de Manasés, nos vamos a dar cuenta, y yo puedo decir humanamente hablando, por las cosas que este hombre hacía, no tiene perdón de Dios. Este hombre no merece la salvación, no merece un lugar importante dentro de la sociedad. Sin embargo, Dios piensa muy diferente a cómo pensamos nosotros. Cuando usted piensa posiblemente en condenación, Dios piensa en restauración o en salvación, que era su gran anhelo en la ciudad de Judá. Entonces la sentencia ya estaba emitida. Dios había dicho que iba a mandar juicio porque su estado moral no era el correcto ante la presencia de Dios. ¿Qué Dios utilizó para enviar el castigo a este rey y a la nación de Judá? Usó una nación poderosa, los asirios. Usa este pueblo para que tomara en prisión directamente a los habitantes de Judá, especialmente al rey Manasés. Manasés, por no escuchar la voz de Dios, entonces Dios ahora usa la metodología del castigo y envía a los asirios para que lo llevaran en cautiverio a Babilonia. Ante todo este proceso negativo, Manasés tenía que comprender que Dios era un Dios sumamente poderoso y que nadie podía tomar de relajo su palabra o lo que él había revelado, porque Dios da lecciones. Cuando usted no escucha la palabra de Dios y cuando usted no presta atención al mensaje que él está dándole a su vida, entonces él toma acciones. Y cuando Dios castiga, da duro. Cuando Dios emite su ira, la ira de Dios es bastante poderosa. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el hombre
ante la advertencia de Dios a través de su palabra o a través de cualquier instrumento que esté utilizando, debe prestar atención. ¿Para qué? Para que su vida no corra peligro. Habíamos señalado la semana pasada que Dios es un ser lento para la ira, pero grande, sumamente grande en misericordia. Dios, a sabienda de la gran crisis espiritual de Judá y sabiendo el malvado corazón que ellos habían desarrollado ante la presencia de Dios, aún así su misericordia todavía estaba vigente en cada uno de ellos, observando a un rey que sacrificaba a sus hijos a los dioses. Oiga, qué corazón tenía este hombre, qué malvado corazón tenía este gobernante. Y aún así, por eso yo me regocijo cuando pienso en los atributos de Dios y cuando pienso en esa misericordia de Dios para el hombre. Dios, sabiendo el malvado corazón de Manasés y su mal comportamiento, le estaba dando una luz de esperanza para que se arrepienta, una luz de esperanza para que cambie de dirección. Y yo quiero decir en esta noche que Dios no ha cambiado. Dios sabe que el hombre le ha fallado. Dios sabe que el hombre está caminando no por la senda de justicia, sino que el hombre constantemente vive practicando el pecado. Una sociedad, tristemente, con una gran decadencia espiritual, que no piensa en Dios, que piensa solamente en seguir su propia voluntad. Y la advertencia de parte de Dios para esta sociedad que practica todo tipo de pecado es el arrepentimiento. Independientemente cuán grande sea tu pecado, independientemente cuán pesada sea la carga del pecado, Dios quiere una transformación especial en tu vida. Dios anhela el cambio, pero al hombre que no conoce a Dios se le hace pesado el cambio. ¿Por qué? Porque prefiere el deleite de la carne, prefiere guiarse por su propia voluntad que estar sometido a la voluntad de Dios. Si el hombre quiere conseguir salvación, quiere conseguir vida eterna, es necesario que se aproxime a Dios a través del arrepentimiento, que pueda reconocer que le ha fallado a Dios y que necesita un cambio. Por lo tanto, nuestra sociedad tiene hambre y sed de justicia. Una sociedad donde los pecados son inmensos, muy extensos. Es la triste realidad, donde hoy en día hablar del aborto no tiene un gran significado, y donde muchas personas apoyan este tipo de ley, este tipo de proyecto. Una sociedad donde el matrimonio entre una mujer y otra mujer es algo común, entre un hombre y otro hombre también es algo común. Ya esto muchas personas lo están viendo como algo normal. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa muy diferente al pensamiento de esta sociedad. La Biblia dice todo lo contrario. Y por eso es que Dios, tarde o temprano, mandará juicio a esta sociedad
que nosotros estamos viviendo. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya este principio para muchos es un principio equivocado, que no tiene importancia, que no tiene validez. Y eso pasa con el hombre cuando pierde la dirección de Dios. Eso pasa con el hombre cuando su corazón de carne se convierte en un corazón de piedra. Cuando el hombre pierde el temor de Dios, vive una vida completamente desordenada. Y esa era la realidad que estaba viviendo Judá en el momento en que Manasés era el rey de esta nación. ¿Qué sucede cuando hay una desobediencia? ¿Qué sucede cuando el hombre no hace caso a la voz de Dios? Sucede lo siguiente. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ya Dios lo había establecido. Ahora este hombre que estaba en un tiempo en su vanagloria, que había hecho caso omiso a lo que Dios le había señalado, ahora se encuentra con los asirios prácticamente humillado, un prisionero. Ya el poder se le había ido, porque este hombre durante su reinado no había escuchado la voz de Dios. Pero cuando el hombre no escucha la voz de Dios, tarde o temprano, ¿qué viene? El castigo. Tarde o temprano, ¿qué viene? El juicio. Y aquí nosotros estamos observando parte de los juicios de Dios en contra de este rey de nombre Manasés. Es la forma que Dios utiliza, dando una lección para que el hombre piense y haga, diríamos, una especie de evaluación para saber dónde está el fallo. Manasés, siendo cautivo en Babilonia, siendo humillado, un prisionero, ahora se da cuenta que hay alguien que está por encima de su poder. Se da cuenta que lo que Dios había señalado ahora se está cumpliendo con este ataque de los asirios. Y esto lo llevó a una reflexión en cuanto a su comportamiento ante la presencia de Dios. Y es por esto que la Biblia señala que en el momento de angustia que estaba Manasés, oigan lo que pasa con este hombre que tenía un corazón de piedra. Ya comienza la sensibilidad ante la presencia de Dios, y dice que Manasés oró a Jehová su Dios y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Ahora viene la humillación. Oró a Jehová y dice claramente que fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Gloria al Señor. Parece que la lección valió la pena. La lección valió la pena.
Porque este hombre ahora, esa vestidura de arrogancia que tenía, Dios la cambió por una vestidura de humildad y supo reconocer de que Dios estaba por encima de todo. Hay personas que Dios trata con ella de una manera muy especial y no hacen caso a lo que Dios está diciendo. Entonces, Dios toma determinaciones para que esa persona reflexione y entienda que le tiene que servir. Claro está, Dios no obliga a nadie, pero sí desea que el hombre acuda ante su presencia y que logre el arrepentimiento. Dios anhela que el hombre le pueda servir en espíritu y en verdad. Un servicio verdadero y un arrepentimiento genuino delante de Él. Porque el corazón que se humilla delante de Él, Dios a través de este corazón hace proezas y maravillas. Es difícil ver un cambio como este. Sin embargo, yo sirvo a un Dios que lo imposible lo hace posible. ¿Quién pensaba que Pablo sería un siervo de Cristo? Nadie. Porque Pablo tenía un corazón de piedra. Odiaba el evangelio. Y este hombre en un momento determinado, rumbo a Damasco, recibió el llamado y la transformación de parte de Dios y se convirtió en un gran misionero de la obra de Jesucristo. Manasés fue transformado. ¿Por qué razón? Porque él supo reconocer el pecado. Manasés fue transformado. ¿Por qué razón? Porque sabía muy bien que el poder que él tenía estaba por debajo del poder del Dios de la nación de Israel. Y en el proceso del cautiverio pudo reflexionar y decir: necesito cambiar de dirección, necesito escuchar la voz de Dios. Las advertencias que Dios le había hecho, él tenía que ponerla en práctica para que su gobierno sea eficaz ante la presencia de Dios. Cuando Dios te llama, lo hace de una manera sincera, pero hay que prestar atención a su llamado. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, pasar por alto la voz de Dios. Si Él te llama, es porque tiene un propósito especial con tu vida. Si Él te llama, es porque tiene algo especial para ti. Y se hace necesario, si no tengo el entendimiento y la capacidad de pedir al Señor que me dé el entendimiento, que me dé la capacidad para yo entender ese llamado especial que constantemente Dios me vive haciendo. Esta sociedad hoy en día, Dios le hace un llamado, y el llamado que le hace es el mismo que le hizo a la nación de Judá y al rey Manasés: el llamado de la reflexión, el llamado del arrepentimiento, pero no un arrepentimiento simple, sino un arrepentimiento que sea verdadero ante su presencia. Gloria al Señor para siempre. Entonces este hombre reconoce que Jehová era Dios. Yo no necesito esperar que la ira de Dios se derrame sobre mí para yo obedecer lo que Dios desea, lo que Él anda buscando en mi vida. Yo solamente tengo que tomar acciones y saber
cómo está mi condición espiritual ante la presencia de Dios. Porque el que no le sirve a Dios, el que vive una vida conforme a su voluntad, está por la dirección equivocada. Dios anhela que el hombre busque la dirección correcta, la dirección que le garantiza la vida eterna. Y lo más difícil para el mundo es someterse a la voluntad de Dios, porque nadie quiere cumplir lo que esté establecido en su palabra, pero es la garantía de vida eterna. Hemos dicho, todo el mundo desea la salvación, pero no todo el mundo quiere pagar el precio para conseguir la salvación. Toda la vida es un sacrificio, y Dios anhela que cada uno de nosotros guardemos nuestro compromiso delante de Él. Hemos hecho un pacto ante su presencia, y ese pacto no puede ser violado. El mundo está lleno de contaminación, está lleno de muchas tentaciones. Sin embargo, Dios anhela que en medio de las grandes tentaciones y contaminación que el mundo ofrece, usted y yo mantengamos nuestra integridad ante la presencia del Dios de Israel. El sacrificio que tú haces, el esfuerzo de vivir una vida en comunión con Dios, tarde o temprano, eso va a tener su recompensa. Guardar tu santidad, tu integridad delante de Dios, eso tiene un precio muy grande delante de Él, y cada día te suma votos positivos delante de Él. Así que la casa de Israel, los dioses paganos, tenían que ser completamente limpiados ante la presencia de Dios. La nación de Judá, la nación de Jerusalén, dice que echaron fuera todos los altares a los dioses paganos que Manasés había construido, y ahora cambiaron de vida, cambiaron de dirección, y los sacrificios que se hacían a los dioses paganos durante el reinado de Manasés, ahora la historia cambia con alabanza y adoración ante la presencia del Dios de Israel. Eso pasa cuando Dios transforma. Eso pasa cuando Dios cambia el lamento en gozo. Eso pasa cuando el hombre reconoce que Jehová es Dios, el único Dios verdadero, solamente en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra solamente uno merece adoración, un solo. Gloria al Señor. Y eso era real y efectivamente lo que Dios estaba deseando en el rey Manasés y toda la nación de Judá, que reconocieran que el único que estaba por encima de todo, los dioses paganos, era el Dios que lo había llamado. Pero para que él reconociera realmente los señalamientos de Dios, tenía que pasar el proceso de la prisión, de la humillación, para que entendiera claramente cuál era el plan y el propósito que Dios quería para su vida y todo el pueblo de Israel. Ahora, después de la transformación, él tenía que hacer lo mismo que hizo su padre: mantenerse en justicia delante de Dios, vivir una vida apartada, separada, y ser ejemplo de las demás naciones de que realmente Dios era el centro de adoración de la nación de Israel. Un principio que el pueblo tenía que tomar en cuenta
era que solamente Jehová podía brindar salvación y que fuera de él nadie podía salvar. Le está diciendo: yo solamente soy su refugio, yo solamente soy su protección, y no pueden poner su mirada a ningún otro lado. Porque si ponen su mirada por el lado equivocado, tristemente las consecuencias serían negativas para su pueblo. Pero si mantenían la actitud firme de adoración a Dios, entonces la salvación estaba completamente garantizada. Gloria al Señor. Cuando Dios transforma una vida, todo cambia. ¿No escucharon? En este caso Manasés, cuando Dios transforma una vida, todo cambia. Es por eso que Manasés cambió su conducta, cambió su comportamiento, su estilo de vida. Ese corazón de piedra, Jehová lo convirtió en un corazón de carne. Ese corazón dedicado al paganismo, ahora ven un corazón dedicado a la plena adoración a Dios. Ese hombre malvado de nombre Manasés, que hacía altar a los dioses paganos, ahora presenta holocausto ante la presencia del Dios verdadero. Eso solamente lo hace Dios cuando transforma el corazón del hombre de una manera positiva. Cuando Cristo llega a la mente y el corazón del hombre que no tiene a Dios, todo, absolutamente todo, cambia. Y eso es lo que genuinamente debemos hacer cada uno de nosotros. Amén. Que nada de este mundo nos contamine. En el mundo hay muchas cosas que llaman la atención, pero nada de las cosas del mundo pueden empañar nuestra comunión y nuestra relación con el Dios que nos ha llamado. Amén. Manténgase firme, mirando al único y verdadero Dios, al único que ha cambiado mi lamento en gozo, el único que me ofrece salvación y vida eterna, el Dios de Israel. La transformación de un hombre llamado Manasés. Gloria al Señor. Tenemos en esta noche la presencia de algunos amigos, ¿verdad que sí? Queremos hacerle llamado a ustedes para que puedan recibir a Cristo como Salvador. Jesús es el único camino para llegar a la presencia del Padre. No hay otro camino. Y el único que llena el vacío del corazón del hombre se llama Jesús. El tiempo no es mañana, el tiempo es ahora, para que usted pueda tomar su decisión de servir a Dios. Tristemente, el pasado sábado, cuando salí de la iglesia, llegando a la casa, 7:15 minutos de la noche, me llama un compañero de trabajo y me dice: ¿tú sabes quién murió? Ella, un compañero de trabajo. Siempre se sentaba en la misma mesa que yo me sentaba, tomaba el café, también la comida. Un joven de 35 a 40 años. Y todo el mundo quedó sorprendido
porque Edgar lo encontraron muerto en su habitación. No digo esto para meter miedo. Digo esto porque el hombre debe estar preparado ante la presencia de Dios. El tiempo es ahora. Ahora hay esperanza. Porque mañana no sé lo que pueda pasar. Es por eso que el tiempo de arrepentimiento, de reflexión,